CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches. No sé cómo iniciar esta entrevista. Lo que pasa es que vamos a hablar de la salud. Y resulta que la construcción de los hospitales no se va a cumplir. Ya lo reconocieron. La ministra de Salud dice en una declaración reciente, Carmen Castillo, no vimos el peso pesado que se nos venía. ¿No? Es pesado el peso, pero no se dieron cuenta. La directora de FONASA, Janet Vega, dijo que en salud se ha generado una tormenta perfecta. Imagínense cómo lo vamos a hacer. La deuda está en aumento, pero un aumento violento. Las listas de espera en aumento violento. La lista de espera de las personas protegidas por el auge en aumento violento. Los especialistas parece que faltan, porque las listas de espera con especialistas, con una hora de especialista aumentan. Crítica de sociedades médicas a la ley Ricarte Soto. Ahora dicen que hay médicos fantasmas, entonces estamos entrando ya al surrealismo mágico. Está con nosotros el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París, que además amenazó. Yo le dije huelga, él dice movilizaciones. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias, Tomás. Buenas noches. Me sorprendió escuchar que usted hablaba que podía haber movilizaciones de los médicos. Creo que es la primera vez que usted lo escucha hablar de movilizaciones, que es el eufemismo chileno, usted sabe. Sí. A los divorcios se llama nulidades, al despido se llama desvinculación, etcétera, etcétera. Usted está llamando una huelga. La verdad es que este es un acuerdo que tomó el Consejo General del Colegio Médico de Chile, donde están representados todos los presidentes de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, incluido Concepción, y usted sabe, yo lo he dicho en otras oportunidades, por eso llama la atención quizás que a mí me gustaría mucho que hubiese una paralización, pero tengo que aceptar las órdenes del Consejo General. Ellos son los que mandatan a la mesa directiva para tomar acciones de diferente tipo. Voy a meditar en su momento lo que me corresponde hacer como presidente, pero desgraciadamente sí, es un mandato del Consejo General. Los médicos están bastante molestos a lo largo de todo Chile. Se había producido un problema local en Iquique que yo creo que encendió mucho la mecha de las protestas dentro del colegio. Pero esperamos que no lleguemos a ese punto y que podamos conversar con el Ministerio de Salud. Usted dice, voy a meditar lo que corresponde hacer en su momento. Significaría que si los médicos votan, deciden, resuelven una paralización o una movilización, ¿usted estaría dispuesto a renunciar al colegio médico, a la presidencia del Colegio Médico? Bueno, dentro del Consejo General se me, entre comillas, ha llamado la atención varias veces diciendo que yo no puedo decir eso y no puedo decir que estoy en contra de los paros, porque obviamente represento a un gremio que en algún momento puede tomar esa determinación. Yo espero que no. Y cuando se tome esa determinación, sí, yo estoy dispuesto a meditar sobre mi cargo, indudablemente, porque no podría resistir yo ver gente que se muera o gente esperando, o la mamá con la guaguita que tenía ese día una hora o una operación y no se pudo hacer. Creo que tenemos que entender lo que está pasando en la población más humilde de Chile con respecto a salud. ¿Nunca los médicos deberían paralizar? Es para entender su posición. Yo veo que la FENATS paraliza, veo que a veces no hay atención en hospitales por paralización de trabajadores de la salud. Los médicos también son trabajadores de la salud. Así es. ¿Los médicos no pueden paralizar, los otros sí? Yo nunca he paralizado. Yo fui estudiante de medicina en la época de la Unidad Popular, por ejemplo, y jamás paralicé. Iba a trabajar al Hospital Sotero del Río. En los otros gobiernos tampoco he querido paralizar, nunca, cuando no ha habido paralizaciones. Me cuesta mucho tomar esa decisión. Creo que la población obviamente sufre mucho cuando hay falta de médicos. Se pueden hacer turnos éticos, se pueden cubrir las urgencias, sin lugar a dudas. Hay muchas formas de paliar esa situación, pero la imagen del médico se deteriora profundamente y yo creo que en estos últimos años hemos tratado justamente de hacer lo contrario, de decir que el paciente es nuestro aliado, que nosotros estamos del lado de la salud pública, que queremos que se fortalezca la salud pública. Entonces presionar por vía de un paro realmente me causa un conflicto interno.
casi espiritual. Pero bueno, tendremos que afrontar las consecuencias y, como yo le decía, decidir en ese minuto. ¿Por qué los médicos quieren paralizar? ¿Qué les pasa a los médicos? Hay varios motivos. Yo creo que algunas de las cosas que usted nombró al principio los tiene muy preocupados y muy inquietos y muy molestos. El hecho que no se hayan terminado los hospitales que estaban en construcción. ¿Por qué motivo? Porque obviamente el médico necesita y quiere trabajar en un buen ambiente de trabajo y no en establecimientos antiguos que están deteriorados. Quiere trabajar también con elementos, con medicamentos, con equipos de última generación, y si hay una deuda hospitalaria que va a llegar a los 2.000 millones de pesos, nosotros sabemos lo que pasa. Los proveedores no quieren vender. 200.000 millones. 200.000 millones, bueno, los proveedores no quieren vender, no entregan productos a los hospitales. Si además, desgraciadamente, y no es culpa de este gobierno, en los últimos años se ha producido un trasvasije de dinero. La doctora Vega ha dicho que este año va a traspasar 22.000 millones de pesos a las clínicas privadas, que también ahí trabajan médicos, obviamente. Pero eso ha creado un incentivo perverso, y nosotros sabemos que en este momento el 57% de los médicos están trabajando en el sistema privado y el 43% están trabajando en el sistema público, donde, como lo dijo la presidenta en el mensaje del 21 de mayo, están inscritos el 80% de la población. Entonces, obviamente, atender al 80% de la población de Chile con el 43% del cuerpo médico no es fácil. No es fácil, y muchas veces los médicos sufren la agresión de los pacientes. Con mucha razón ellos se enojan, los han agredido, los han golpeado, los han acuchillado incluso, les pegan, los insultan, los asaltan. Entonces creo que estamos pagando, obviamente, estamos siendo la cara visible de una situación bastante difícil. ¿Le suena la cifra, esta trilogía, 20-20-20? ¿Le suena? Me suena mucho. ¿Se lo puede explicar a los telespectadores? Me suena mucho, y yo creo que fue una mala decisión, un mal anuncio, porque obviamente no estábamos preparados para eso. Pero tener 4.000 millones de dólares en inversiones en infraestructura y no tener la capacidad para gerenciar eso o gestionar eso fue un error grave. Por eso es que la ministra ahora ha dicho, se nos vino un peso encima. O sea, para explicar a los telespectadores, el gobierno anunció que iba a dejar 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 con los proyectos ya terminados, ¿no es cierto? Listos para ser construidos. Así fue, esa fue la promesa. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo no entiendo algo. Es una promesa de hace poco más de un año. Así es. La hizo un médico, colega suyo, que es actual presidente, que fue además ministro de Salud, no fue un médico que andaba... ¿Sabe que no los entiendo? Y que me diga que... Porque todos los que sabemos que tan difícil como conseguir dinero es administrarlo el dinero. Sabemos todo eso. No nos están diciendo nada nuevo. Conocen el ministerio, conocen lo que había, ¿Cómo nos vienen a decir que ahora es imposible? Un año y medio, poco menos de un año y medio después. Es imposible porque todos los ministros de Salud, García, Mañalich, la misma Elia Molina, Jorge Jiménez, todos opinaron de que el Ministerio de Salud no es capaz de administrar esa cantidad de recursos y no es capaz de construir los hospitales como se habían prometido. ¿Por qué hicieron la promesa? Bueno, eso es hay que preguntárselo al equipo que hizo el proyecto o el programa de salud de la presidenta Bachelet. ¿Usted le preguntaba a ella? No he tenido la oportunidad de preguntarle eso a la presidenta. Ella es muy amable conmigo, muy cariñosa incluso, pero no hemos tenido oportunidad de conversar ese tema. Ahora, no estamos hablando de cariños acá, estamos hablando de hospitales. Pero quiero matizar con algo humano en la entrevista también. Se desechó la licitación en curso de 6 hospitales cuando se inició este gobierno, 6 hospitales concesionados. Grave error. Los que estarían hoy en obra prácticamente, y habrían sumado 2.500 camas al sistema público. Ahora simplemente están paralizados o en etapas iniciales de licitación, o sea, están hiper atrasados. Así es. ¿Fue un error del gobierno? Muy grave error. Yo creo que ahí el paro, que usted recuerda en el Hospital Salvador, que también produjo un atraso, 2.500 cirugías, no sé cuántas, 4.000 consultas. Ese paro, que además se demoró semanas en solucionar, por eso los paros son dolorosos, no fue bien manejado por el Ministerio de Salud. Y produjo el quiebre, y el quiebre de muñeca, digamos, en el sentido de que separaban las concesiones. Eso fue un grave error. Eso, Tomás, detuvo justamente lo que usted dice durante un año
todo el programa de construcción de los hospitales. Pero ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Pero esto era previsible. O sea, esto no es causa de la naturaleza, Mire, fuerza mayor. Cuando hay conceptos, digamos, no de salud metidos en la discusión, cuando hay conceptos de otro origen, de otro tipo, para decidir por qué vía se construye un hospital, creo que se cometieron graves errores. Doctor, y está abandonado el hospital de Calama, está abandonado el hospital de Futaleufú, está abandonado el hospital de aquí de urgencia de Monseñor Vález, que les dieron la plata, todavía no lo termina, todavía no termina el hospital de Rancagua, todavía no entregan la torre quirúrgica de Concepción, que realmente es una necesidad enorme. O sea, hay algo que arreglar en el tema de la gestión, de la construcción de establecimientos hospitalarios. Doctor, a mayo de este año, la ejecución del presupuesto alcanzaba 4,3% me parece, o 4%. 4,5. 4,5. 4,5, no habían hecho nada, doctor Amayo. Nada. No tienen que irse. Aquí hay una cirugía mayor. ¿Qué le está pasando? O sea, la plata está, oiga, es plata de todos los chilenos, ¿eh? Sí. Es el esfuerzo, el trabajo de muchos chilenos la que está ahí. Y no son capaces de emplearlo. Bueno, eso en parte también la crítica que ha hecho el Consejo General del Colegio Médico y el Colegio Médico al manejo sanitario. Obviamente que tener una ejecución presupuestaria de ese nivel es inaceptable, porque como dice usted, esa plata de todos los chilenos no se está utilizando en la forma que debería haberse utilizado. La gente sigue esperando la cama, sigue esperando el pabellón, sigue esperando que le solucionen su problema y le echan la culpa a los médicos fantasmas, que me parece a mí que el colmo lo que se hace con ese programa. Doctor, a septiembre del año pasado, más de 1.800.000 personas tenían casos que debían ser resueltos y listas de espera. 1.600.000 esperaban consulta con un médico especialista. 1.600.000, no estaba pasando nada. No es un crimen, de verdad, que la ejecución presupuestaria sea de un 4,5%, cuando aumenta la lista de espera, aumenta la lista de consulta con especialistas, aumenta la lista de personas que necesitan ser operadas, 223.340 septiembre del año pasado. ¿No es criminal? Le dejo la respuesta planteada, volvemos en un instante. A septiembre del año pasado había más de 1.800.000 personas que debían, de casos que debían ser resueltos, que estaban en lista de espera, de los que más de 1.600.000 personas esperaban consulta con un médico especialista. Había 226.000 y tantos casos en lista para ser operados, y puedo empezar a leer unas cifras que son de horrores. Las personas, ¿cuántos días esperan para ser operados? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para visitar un médico especialista? ¿Cómo esto ha aumentado exponencialmente en el último tiempo? Cómo ha aumentado la deuda en un 69%, que abril llegaba a 155.000 millones, que va a llegar a 200.000 millones de pesos, que el presupuesto ha aumentado 10% anual en materia de salud, y sin embargo nada se soluciona. Y sin embargo, lo contábamos antes de la pausa, 4,5% la ejecución presupuestaria hasta a mayo. ¿No es criminal? Esto, voy a repetir la pregunta. Yo creo que es gravísimo, no quiero ocupar la palabra criminal, pero es gravísimo. Criminal obviamente puede ser porque seguramente que hay muchas personas de estas que han muerto, y de hecho la corrección que se hace de la cifra, porque cuando se le pregunta a la directora de FONASA ¿qué pasa? No, es que la cifra no es verdadera porque nosotros llamamos por teléfono y muchas de esas personas habían muerto. Imagínense la respuesta. Esa es la respuesta de doña Janet Vega. Bueno, esa es la que yo leí en la prensa o que escuché. Yo creo obviamente que esto es una situación muy grave. Creo que el Ministerio de Salud, de una vez por todas, y creo que tenemos que hacer una reforma en salud profunda, tiene que transformarse en un ministerio técnico, en un ministerio político donde cada partido o cada poderoso, o cada varón o cada príncipe, o cada, como quieran decirle, pone a una persona o le obliga al ministro o a la ministra a hacer tal o cual cosa. Tiene que haber un programa a largo plazo, nomás, un programa que permita que haya un desarrollo continuo, aunque haya cambio de gobierno. ¿Hay que ser militante de un partido político para tener alguna relevancia en el ministerio? No debería ser una condición. Pero hoy día, ¿es así? Desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así, pero la ministra, por ejemplo, no pertenece a ningún partido político. Carmen Castillo Tauger es independiente. Pero yo creo que debería predominar la capacidad técnica de la persona, la formación que tenga, los estudios en salud pública o en planificación, que ahora son súper importantes en gestión, en gerenciamiento, y no, obviamente, el estigma o la afiliación política que pueda tener. ¿Por qué aumentan las listas de espera?
Aumentan las listas de espera porque la capacidad que tiene el sistema público de salud para solucionar, dar respuesta, no es la suficiente. ¿Hay un problema de gestión también? Hay un problema de gestión, pero también hay un problema de planificación profunda que tiene que ver con el auge. El auge prometió, y es una excelente ley, y no vamos a reclamar por eso, que las patologías tenían que atenderse dentro de un tiempo preciso y necesario. Si eso no se cumplía, el Estado tenía que pagar o tenía que contratar en el sistema privado esa atención, porque si no, recibía sanciones. Sin embargo, eso no se condijo con la cantidad de especialistas, es decir, no se formaron especialistas, Tomás, en la cantidad suficiente y en el tiempo suficiente para que esas listas de patologías auge se pudieran atender cuando correspondía. Entonces el Ministerio comenzó a comprar servicios en el sistema privado. ¿Qué condujo eso? Un gran desarrollo del sistema privado de salud que es enorme, que es muy eficiente y que es muy efectivo. Gran cantidad de sociedades médicas que comenzaron a atender a los pacientes por fuera del sistema público y que además les pagaban más que el trabajo cuando trabajaban en el sistema público de salud. O sea, es un incentivo perverso. Eso hizo que los especialistas del sistema público se fueran al sistema privado. ¿Existe alguna posibilidad? Usted dice que el sistema privado es eficiente. Lo acaba de decir. ¿Sí? ¿Existe alguna posibilidad que el sistema público sea eficiente con tal intervención política, donde, usted me puede corregir, incluso hay chantaje de parlamentarios, si no contratas a tal, a fulano, mengano, sutano, te va a pasar tal cosa, te voy a pegar duro al otro día, no votan un proyecto de ley? Usted sabe que todo eso pasa, ¿no? Sí, con los parlamentarios, que se han convertido a veces en una especie de banda, algunos en todo esto. Desgraciadamente, por eso digo que el Ministerio de Salud no puede ser un ministerio político, tiene que ser un ministerio técnico. El año 1952 voy a nombrar a Salvador Allende, porque Salvador Allende presentó en el Parlamento la creación del Servicio Nacional de Salud. Yo creo que de nuevo tenemos que repensar cómo está funcionando el Ministerio y volver a pensar en un Servicio Nacional de Salud que sea eficiente, que sea técnico, que no hayan cambios en el tiempo. Incluso dentro de los mismos cambios, dentro de los mismos gobiernos de la concertación, cada 4 años había cambios, o sea, era increíble. Por tanto, yo creo que aquí tiene que haber una planificación, y yo he propuesto, y ojalá que de alguna manera eso resulte, aunque sea trabajoso, un pacto nacional, un pacto social para la salud pública de Chile, porque si no, esto va a seguir de mal en peor, vamos a seguir con más problemas, con más dificultades. El año pasado nosotros dijimos, personalmente lo dije en una entrevista, que una vez que pasaran los problemas de educación, que todavía no pasan, la gente iba a estar indignada con el tema de la salud. Y es lo que estamos viendo. Y es lo que vamos a ver en el futuro si no se solucionan estos problemas. Doctor, hay muchas críticas también a los médicos, sí, que no cumplen sus horarios de trabajo, que los pabellones están vacíos, que a veces tienen consultas al frente de los establecimientos públicos y dicen, yo lo atiendo un rato más en la tarde, allá. Y hay todo un trasvasije de pacientes que los mismos médicos hacen, que no cumplen los horarios y que no marcan tarjeta, en fin, no se sabe a qué hora llegan. Usted sabe todo eso. Sí. Yo creo que, partiendo por el último punto, marcar tarjeta o marcar horario, nosotros llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Salud para que los médicos también marquen, eso se obtuvo el año pasado, y que en cada establecimiento se pongan de acuerdo, sí, y que el jefe correspondiente se encargue de controlar esa entrada y esa salida. Hay especialidades como los obstetras que a veces tienen que salir urgentemente a un parto, pero una vez que vuelven tienen que volver a cumplir su horario de trabajo. Nosotros no queremos favorecer al médico que se va fuera del horario, que llega tarde, que no atiende a los pacientes que corresponden o que atiende mal incluso, que atiende de mala manera. No, tenemos que corregir todo eso. Si no lo hacen, Tomás, yo quisiera que la gente que pueda reclamar, que quiera reclamar, lo haga a los tribunales de ética del Colegio Médico de Chile y los vamos a sancionar si es que eso ocurre. Yo creo que tenemos que volver a recuperar obviamente el sentimiento, el sentido del médico que ingresa a estudiar medicina, que tiene una conciencia social muy grande. Creo que eso quizás también se ha perdido un poco y yo quisiera que lo recuperáramos. Los médicos fantasmas, doctor. Estamos entrando al surrealismo. Sí. Fue un programa terrible, terriblemente doloroso. ¿Lo explicamos? ¿De qué se trata? Sí, por supuesto. Por supuesto. Son los médicos que obtienen una beca, obtienen finalmente una especialidad, tienen que devolver en tiempo trabajado al Estado y desaparecen. Y resulta que el Estado no sabe cuántos son. Ya esto es en tiempos de computación, de informática, en que todo puede estar, no se sabe cuántos son y el Estado no lo exige. Pero, doctor, ¿qué está pasando? Sí. Bueno, el 30 de abril del año 2015 finalmente salió el documento donde relataban o
dicen la cantidad de médicos que no han cumplido. En realidad solamente 44 médicos de 1.514, aquí tengo el documento, son los que no han cumplido. Los que ¿Es segura esa cifra? Sí, es segura, confío en la cifra, está publicado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al 30 de abril del 2015, o sea, hace muy poco tiempo atrás. Significa que de los 1.514, solo 44 médicos no han cumplido con su devolución. Ahora, aunque sea uno, yo creo que no está bien. Sin embargo, hay que considerar también, en este programa se nombra, por ejemplo, una doctora que ella trató de devolver en otros lugares. Hay aquí una falta de flexibilidad enorme. Ella trabajó un año entero en un hospital público, eso nos lo dice el programa. O sea, se hicieron los esfuerzos por devolver en el sistema público el trabajo y eso no fue bien manejado. Yo creo además, como dice usted, Tomás, que aquí hay una negligencia, y lo pusimos en nuestro comunicado, del sistema público o de las autoridades de salud que no logran controlar esta situación. Nosotros estamos en contra, absolutamente como colegio médico, de que el médico no devuelva la beca. ¿Por qué? Porque estudia también con el dinero de todos nosotros. Se le paga una beca, se le paga la matrícula en la universidad, cosa que no es habitual en ninguna otra especialidad o en ninguna otra profesión, y obviamente no lo devuelven en el lugar donde deben hacerlo. Eso hay que corregirlo. Doctor, algunas preguntas rápidas porque se nos está yendo el tiempo. Déficit de especialistas. En el primer gobierno de Michelle Bachelet existe un consenso que hubo un déficit evidente de eso. En el gobierno de Sebastián Piñera mejoró. Ahora, ¿cómo está la cosa? Mejoró bastante con Piñera, llegaron a formar hasta casi 1.000 especialistas, ahora se están formando 1.400 especialistas entre médicos y dentistas. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante y se crearon los médicos generales de zona urbana. Creo que ahí vamos bien. Y fue una de las cosas que nombró la presidenta en el mensaje, una de las poquitas cosas que nombró de salud, el 5% y los especialistas y lo otro. ¿Usted quedó muy descontento con el mensaje? Muy descontento quedamos con el mensaje. Nosotros hicimos una conferencia de prensa días antes pidiéndole, rogándole que hace la presidenta para que diga de una vez por todas que la salud es una prioridad, porque nosotros sabíamos que iban a venir todas estas cifras y todos estos problemas. Y no lo hizo, no lo dijo, yo creo que mal asesorada, y debería haber dado mucho más importancia a la salud. Pero la presidenta es especialista, si de algo sabe es esto, si fue ministra, ¿cómo mal asesorada? No sé, pero yo creo que los discursos, digamos, se los escriben y ella revisa el discurso. Probablemente podía haber mejorado esa parte. Incluso, Tomás, fíjese que el comandante en jefe de la Armada, en el discurso en la Plaza Sotomayor, por el día del 21 de mayo, reconoce el trabajo de los médicos. No sé si se dio cuenta de eso. Dijo que las operativos médicos habían solucionado más de 9.000 atenciones en Arica gracias al trabajo de los médicos. La presidenta no dijo nada de eso. Obviamente que a nosotros eso nos preocupa, por no decir que nos molesta. Doctor, ¿se puede obligar a vacunar? En mi opinión, no. Pero la gente tiene que tener la capacidad de entender que si tú no vacunas a tus niños, si tú no te vacunas, no solamente te dañas tú, sino que dañas a la sociedad, dañas a todo el entorno. Por lo tanto, aquí hay que tener una conciencia social muy importante y vacunarse, sobre todo ahora con el tema del sarampión, que es otra crisis que se nos viene encima, que también tiene que ver, obviamente, probablemente, con los temas de salud, indudablemente. Hace muchos años que no había sarampión en Chile, y coincidentemente con todas estas cifras, con toda esta debacle, con toda esta tormenta perfecta, que es una frase absolutamente inusual de un funcionario de gobierno, nos aparece además el sarampión. Dicen que podría aparecer difteria, tosferina, tétano, además del sarampión. ¿Está de acuerdo? Tétanos hay siempre en Chile porque es una bacteria que está en la tierra. Tos convulsiva o tosferina espero que no aparezca, ha aparecido en otros países. Y el sarampión ya lo tenemos desgraciadamente encima. Difteria no, porque con el Programa Nacional de Vacunación la difteria está cubierta en Chile hace muchos años. No hay caso de difteria. ¿Qué plazo le da la nueva ministra a Carmen Castillo para que reaccione? Le voy a dar todo el plazo que sea necesario. No, pero eso puede ser 10 años, 20 años. No, 10 años no. Pero obviamente. Yo creo que Carmen Castillo, le voy a decir algo que a lo mejor usted, como dice, yo la quiero mucho, yo la admiro mucho, conocí a su padre, conozco a su madre, creo que está haciendo todos los esfuerzos. ¿Sabe lo que me ha gustado de ella nomás? Que es sincera, que es honesta y que dice la verdad y que transparenta los problemas que tenemos. ¿Elia Molina fue sincera, honesta, transparentó la verdad? Honesta, sincera, más que sincera diría yo. ¿Elia Molina?
más que sincera, porque obviamente de repente se le salían cosas que nadie se atreve a decir. Pero obviamente yo creo que, desgraciadamente lo digo, Elia, lo lamento, pero fue una mala gestora. ¿Fracasó? Yo creo que el tema que la hizo renunciar fue como la gota que rebalsó el vaso de un sistema que no estaba funcionando. Pero Pero ella fracasó como ministro. Es que yo creo, Tomás, que el tema del Hospital Salvador como que marcó un antes y Pero en después. general, si usted evalúa la gestión después de todo esto. El ministerio fue un fracaso. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Enrique París, presidente del Colegio Médico, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.